11 de noviembre, ya estamos cada vez más cerca de la fecha y vamos a tener 6 conferencias, hermanos, de diferentes hermanos relacionados con algún tema que tiene que ver con la misión. Y otra vez, déjeme volver a animarle, no se trata solamente de que usted sienta un llamado hacia las misiones de tiempo completo, no se trata solamente de aprender de campos misioneros, se trata de que usted y yo entendamos que tenemos un lugar en la misión de Dios. Como iglesia existimos para la misión de Dios, que es llevar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Y entonces alguien nos enseñó que la misión comienza de las puertas del templo hacia afuera. Ahí es donde comienza nuestra misión. Nuestra misión no comienza en una etnia lejana, no comienza en otro país, comienza de las puertas del templo hacia afuera. Y entonces serán los temas que estaremos tratando desde diferentes puntos de vista. Estaremos hablando de cómo Dios puede tratar con la vida de las personas aquí en la ciudad, aquí muy cerca a nosotros, pero también gente muy lejana que ni conocemos, que necesitan del evangelio. Entonces, aparte en la fecha, tenemos conferencistas de lujo, la verdad, en este primer congreso, todos al mismo tiempo. Dios nos permitió poder contar con nuestros hermanos que tienen bastante experiencia, tienen bastante tiempo siendo instrumentos en las manos de Dios, y entonces va a ser algo muy bueno. Invite a sus amigos de otras iglesias, la invitación está abierta. Invite a otros, traiga a otros que también puedan aprender acerca de misiones. Miren, la visión misionera en el mundo evangélico es un poco pobre en realidad. Tal vez para usted y para mí que estamos en esta iglesia y que es muy cotidiano hablar de nuestros misioneros, hablar de la obra misionera, pero en muchos otros lugares déjeme decirle que no. Y entonces invite a otros a la conferencia, no le invite a que se quede en la iglesia, ni mucho menos, no queremos a nadie de otra iglesia, pero invítelo por esta ocasión y dile, ven y escucha este tema. Invite a quien ustedes conozcan. El costo es de 150 para los materiales y la comida de ese día. Es el viernes comenzando a las 9 de la mañana y estaremos terminando un poco antes de las 5 de la tarde. Estaremos terminando. Obviamente eso cuenta el tiempo que estaremos pasando aquí comiendo y todo eso. Entonces, aparte la fecha, aparte el día, y creo que va a ser de mucho ánimo y mucha bendición para nosotros como iglesia y para todos aquellos que nos puedan acompañar, ¿ok? Entonces, aparte ahí la fecha, por favor, hermanos, invite a otros también. Y bien, hermanos, pues comenzando con el mensaje de esta mañana, tal vez algunos de ustedes recuerden esta frase. Es una frase que tal vez en los 90, tal vez se hizo un poco famosa. Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Creo que era un cantante quien tenía un canto relacionado a esto, y luego después en la película Dios no está muerto también se hizo un poco famoso esta frase, y se volvió interesante para mí esta semana recordar esta frase, porque entiendo que Dios es bueno todo el tiempo. Lo sé, lo predico, estoy convencido de eso, pero cuando llegan tiempos difíciles, cuando llegan noticias que no quieres escuchar, parece que esto no es tan vivo en la vida. Y como familia recibimos una noticia no muy agradable para nosotros, y era un momento complicado. Y entonces tuve que recordar esto y volver a pensar que Dios es bueno. Pero luego pensé que cambié mi mensaje para hablarte de esto hoy, porque pensé que tal vez muchos de nosotros teníamos que volver a recordar esta verdad. Dios es bueno en medio de nuestras propias dudas, en medio de dudar de esto. Y no sé si alguna vez has dudado acerca de que Dios sea bueno, porque
Bueno, se supone que los cristianos no debiéramos de dudar, se supone que los hijos de Dios debiéramos de estar siempre confiados, enteros ante cualquier circunstancia en nuestras vidas y decir, sí, Dios es bueno, pero no sé si mi fe es muy débil y tú puedes decir, no, yo sí, no importa la noticia que me den, yo sé que Dios es bueno. ¿Sabes? El viernes, para mí, esto no parecía tan real. Y tuve que volver a recordar, volver a algunas notas para recordar que Dios es bueno, pero tal vez tú también necesitas recordar eso. Y tal vez has dudado que Dios es bueno cuando perdiste tu trabajo, cuando una situación difícil en tu familia sucedió, tal vez cuando perdiste a un ser querido y algo te dolió en el corazón. Y tal vez en momentos como ese dudaste que Dios fuera bueno. O tal vez no son ese tipo de problemas, pero tal vez en medio de lo que vivimos hoy y en esas preguntas, ¿por qué Dios no quita esta enfermedad? ¿Por qué sigo luchando con alguna depresión en la vida? ¿Por qué Dios no nos quita alguna tentación en nosotros? Y tal vez en esos momentos pensemos que Dios no es tan bueno. Nuestro entorno nos lleva también a considerar muchas veces esto, los problemas globales en el mundo, hablar de una guerra, escuchar lo que está pasando en Israel y las atrocidades que pasan ahí. No puedo decir, ¿realmente Dios es bueno? Dios todo el tiempo es bueno, Dios está ahí. Y es de lo que te quiero hablar esta mañana. Que si tal vez has dudado de que Dios es bueno, está bien. Pero creo que juntos debemos de recordar cuál es esta relación en cuanto al dolor y a las circunstancias difíciles en nuestra vida. Y de hecho, si has dudado como yo que Dios sea bueno todo el tiempo, tal vez el mensaje es para ti de una manera especial. Y oro porque Dios pueda comunicarte su verdad y Dios pueda abrazarte y Dios pueda llevarnos a creer que Él es siempre bueno. No es raro escuchar que cuando hay dificultades en la vida, las personas piensan que en realidad Dios no es bueno. Y eso ha sucedido a lo largo de la historia. Si nos movemos 300 años antes del nacimiento de Jesús, hubo un filósofo llamado Epicuro que llegaba a estas conclusiones. Él llegó a estas conclusiones y me parece que desde entonces este filósofo ha tenido una influencia muy grande en la humanidad. Él dijo, si Dios no es capaz de prevenir el mal, es decir, si Dios no puede evitar que sucedan cosas malas, entonces Dios no debe de ser todopoderoso. Si Dios no puede detener el mal, entonces pues realmente Dios no tiene poder. Y entonces él dijo esto, pero luego fue un poco más lejos y dijo, si Dios está dispuesto y si Dios es capaz de prevenir el mal, entonces ¿por qué existe el mal? ¿Por qué pasan situaciones difíciles? Y entonces él dice, si Él es capaz de prevenir el mal y no lo hace, entonces Dios no es realmente bueno. Y entonces llegó a hacerse esta pregunta: si Dios puede hacer que el mal no suceda, ¿por qué suceden cosas malas en nuestras vidas? ¿Por qué Dios permite que sucedan este tipo de cosas en nosotros? Y pareciera ser algo muy lógico, pareciera tener mucha lógica, ¿no es cierto? Todos concebimos a un Dios todopoderoso que puede detener el mal, que puede detener las situaciones difíciles y complicadas en nuestra vida, un Dios que puede obrar milagros y hacer que las situaciones cambien de la noche a la mañana. No sé tú, pero yo creo en un Dios que es capaz de hacer eso. Creo en un Dios que tiene el poder, el control. Él es soberano, Él es el que puede hacer cualquier cosa. Y entonces tiene cierta lógica el pensamiento de este hombre. Si es este Dios tan soberano, tiene el poder para hacer cualquier cosa, entonces ¿por qué no detiene el sufrimiento y el mal en medio de nosotros?
Y entonces, ¿sabes? Tenemos que ir a la Biblia y pensar qué es lo que dice la Biblia acerca del dolor y del sufrimiento en medio de nosotros. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y ¿sabes? No quiero entrar en un asunto meramente teológico. Otra vez te quiero hablar desde mi corazón, desde un aspecto muy, muy práctico. Y, ¿sabes? Cuando pensé, bueno, ¿qué dice la Biblia al respecto? Tuve que recordar una verdad, y es que en la Biblia está lleno de dolor y de situaciones complicadas en la vida. Y mira, solamente por mencionar algunos ejemplos de esta realidad de que el mal y el sufrimiento son centrales en la historia del pueblo de Dios y de los grandes hombres. Recordé a este hombre, Jeremías, es un profeta. El profeta Jeremías es un profeta que sufrió bastante por el ministerio que Dios le había encargado. De hecho, se ganó un apodo, el profeta llorón. Y él está llorando todo el tiempo mientras escribía esta profecía, llorando a Dios con dolor por la falta de arrepentimiento de su pueblo. Y hay dolor en él, no está haciendo drama, no es simplemente emocional, hay dolor en él. Y puedes leer al profeta Jeremías y entonces encontrar y ver cómo sentía realmente el dolor porque su pueblo se estaba perdiendo, alejándose de Dios. Pude recordar a David, ¿sabes? David, también allá en el Antiguo Testamento, un hombre llamado o descrito conforme al corazón de Dios. Era un adorador a Dios, confiaba en Dios de una manera extraordinaria, pero encontrarás varios salmos de él donde él expresa desde su corazón la duda de decir: Dios, ¿realmente me escuchas? Dios, ¿te importa lo que sucede? Dios, ¿por qué no vienes en mi defensa? ¿Por qué no me sacas del problema? ¿Por qué no quitas a mis enemigos? ¿Sabes? David pasó por tiempos complicados. Luego, avanzando un poco en el Nuevo Testamento, recordé a Juan el Bautista. Él era este profeta como la oveja negra y Juan era totalmente distinto a cualquier otro profeta que hubiera surgido en el tiempo. Dios le hizo un llamado a Juan el Bautista para allanar, para preparar el camino para este redentor que vendría, para Jesús. Eran contemporáneos Jesús y Juan. Y Juan comenzaba a predicar y comenzaba a hablar del arrepentimiento y en la fe en Jesús. Y su vida la dedicó para dar este mensaje de que todos vinieran a conocer a este Jesús, a este Mesías prometido que era Jesús. Dedicó su vida a eso de una manera extraordinaria. De hecho, él tuvo el privilegio de que Jesús le bautizara, más bien de que Juan bautizara a Jesús. Y entonces, cuando eso sucedió, Juan dijo: yo no soy digno ni de desatar las correas de tu sandalia. ¿Cómo me pides que yo te bautice? Era el corazón de Juan. Pero sabes, Juan fue encarcelado. Jesús había comenzado su ministerio público. Jesús había demostrado que tenía el poder para salvar a Juan. Sin embargo, Juan fue decapitado. Me parece que mientras Juan esperaba la condena y me esperaba aquella situación, en algún momento también se preguntó: ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? De hecho, mandó preguntar: ¿realmente Él es? ¿Realmente Él es el Mesías esperado? Y uno de sus discípulos tuvo que venir hasta la cárcel y contarle: sí, Él es. Pero es muy paradójico porque el discípulo le dice a Juan: Juan, Jesús es el Mesías. Lo hemos visto sanar personas, lo hemos visto resucitar gente, lo hemos visto alimentar a miles. Pero Juan siguió en la cárcel y fue decapitado. Y si te puedes dar cuenta, puedes tomar varias historias en la Biblia y podemos llegar a la conclusión que, ¿sabes? El dolor y el sufrimiento es un mensaje central en la palabra de Dios. Nunca lo oculta, nunca dice que no va a suceder, nunca dice que esto no será una experiencia para los hijos de Dios.
Pero alguna vez compartí con ustedes el Salmo 73 y hablamos de este hombre, Asaf. Es un salmo que me parece extraordinario y es uno de mis preferidos ahora en estos tiempos, porque me parece que Asaf es muy claro y puedes leer el salmo en tu casa y es bien honesto. Y encontrarás a Asaf. Asaf era un poeta, pero no solamente era un poeta, también era un profeta de Dios. Estaba en el templo. Hay al menos 12 salmos que se atribuyen a Asaf. Y Asaf entonces era una persona muy cercana. Pudiéramos pensar que Asaf era el encargado de la adoración en el templo. Estaba muy cerca en el ministerio. Estaba muy apegado a todo este asunto de conocer a Dios, de confiar en Él. Pero entonces Asaf escribe este salmo y dice, estoy a punto de tropezar. Allá por el versículo 11, habla y dice, ¿cómo es posible que los malvados les vaya muy bien y a mí no? Dios se dará cuenta de esto. Dios realmente sabe lo que está pasando. Asaf se preguntaba por qué pareciera que la gente que no ama a Dios le va muy bien. Al grado de decir, me mantuve inocente sin ninguna razón, me mantuve mis manos sin pecado, te adoré y estuve en tus atrios sin ningún sentido. Llega a la conclusión porque dice, cada mañana lo único que tengo es dolor. No sé qué situación estaba pasando Asaf, pero me parece que otra vez era una persona tan cercana a Dios que en medio de eso, él se pregunta, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me has dejado? Y entonces, mira, este es mi punto. Cuando hablamos acerca del dolor y del sufrimiento en nuestras vidas, no es algo ajeno a la palabra de Dios. Yo tuve que recordar y tengo que volverme a recordar estos días que, ¿sabes? Dios sigue teniendo el control y que Él sigue siendo un Dios bueno todo el tiempo. Y que sí, que en medio de las situaciones del dolor es muy fácil caer en esta pregunta y pensar en dónde está Dios, por qué Dios no está ahí. Y entonces surge la pregunta directa, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué pasan estas cosas en nuestras vidas? Y entonces recordé alguna vez leer algo acerca de esto, una respuesta a esta pregunta, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué Dios es un Dios bueno y amoroso? ¿Por qué permitiría el sufrimiento? ¿Por qué dejaría que alguien que no hizo nada malo pudiera sufrir algo? ¿Por qué Dios permitiría que sucedieran cosas que no nos gustan, que no nos agradan? Y entonces, mira, la respuesta tiene que ver con algo muy sencillo, con algo nada complicado responder a esta pregunta, pero tal vez no sea la respuesta que tú y yo estemos esperando. Y la respuesta es que, mira, alguien escribió esto, si el amor es una elección, el sufrimiento es una posibilidad. Tenía que ver con esta realidad. Mira, quiero llevarte hasta Génesis capítulo 1, cuando Dios crea el universo. Luego seguimos en el capítulo 2 y en el 3, donde Dios crea al hombre y a la mujer, crea a Adán y a Eva y los pone ahí en el centro del Edén. Y Dios le dio unas características y Dios le dio una cualidad especial a Adán y a Eva, lo que conocemos como el libre albedrío. ¿Has escuchado acerca de esto, no es cierto? El libre albedrío, que no es otra cosa más que la opción de decidir por ellos mismos. Dios les dio la opción a Adán y a Eva de que ellos decidieran. Y entonces aquí es donde se vuelve algo interesante, porque es en medio de esa posibilidad, en medio de ese libre albedrío que Dios le dio a Adán y a Eva y a la humanidad entera, a ti y a mí, de escoger entre hacer lo bueno o hacer lo malo, es que podemos resolver esta pregunta. Mira, Dios le dio a Adán y a Eva la capacidad de decidir
Porque Dios no quería robots. Dios no quería marionetas que amaran a Dios simplemente porque estaban controlados por Él. ¿Sabes? Dios siempre ha buscado una relación contigo y conmigo, una relación de amor. Y entonces, para que sea amor verdadero, tiene que haber la elección. Tiene que haber esa oportunidad de elegir amar a Dios. Y entonces Dios por eso nos da esta capacidad y esta oportunidad a ti y a mí y a la humanidad entera de decidir. Porque Dios espera que tú y yo, usando nuestro libre albedrío, decidamos amarle a Él, porque Él quiere una relación contigo y conmigo. Pero si seguimos en la historia, recordarás que Adán y Eva no decidieron por amar a Dios. Ellos decidieron por alejarse de Dios. Ellos decidieron por hacer lo malo. Y es lo que la Biblia define como pecado. Y entonces, este es mi punto, tal vez un poco reburujado, pero este es mi punto. Mira, en medio que Dios nos dio la opción de decidir para amarle a Él, también tú y yo tenemos la opción de decidir por lo que está mal. Y cada vez que tú y yo decidimos por el pecado y por lo que está mal, traemos dolor y destrucción a nuestra vida. Y eso fue lo que sucedió en el Edén. Una vez que Adán y Eva pecaron, lo único que trajeron como consecuencia a la humanidad entera fue precisamente las situaciones complicadas de nuestra vida, de sufrimiento y de situaciones complicadas. Recordarás que una vez que ellos cayeron, que ellos pecaron, vino un juicio sobre ellos. Y entonces Adán tuvo que entender que trabajar la tierra ahora no sería algo placentero, sería algo complicado. Habría que labrar la tierra, que sacar hierbas, y tendría que ser complicado hacerlo. Para Eva era que ahora los hijos los tendría en medio de un dolor de parto. Y todas estas cosas no significaban simplemente maldición para ellos, significaba situaciones que el pecado trae consigo. El pecado siempre traerá dolor y destrucción en nuestras vidas. Entonces, ¿sabes? Cuando pensamos en que Dios quite el sufrimiento de nuestras vidas, tendríamos que pensar en que o Dios nos quita la oportunidad de ese libre albedrío de elegir, o nos quita a nosotros para poder quitar el dolor de este mundo. Y por eso la Biblia habla acerca de ese sufrimiento, de ese dolor, pero yo sé que no lo entendemos. Yo sé que cuando pasamos por tiempos difíciles, la respuesta y lo que viene a nuestra mente, otra vez tal vez tú seas la excepción aquí, seas el cristiano maduro y seas alguien sobrenatural y especial, y a lo mejor a ti no te pasa, pero a mí me pasa. Sabes, muchas veces llego a la conclusión de que Dios no me ama. Porque otra vez, la lógica es, si Dios me amara, no estaría pasando por eso. Pero entonces, ¿sabes? Nuevamente tuve que recordar que al final el sufrimiento no es una evidencia de falta de amor. Lo siento. Y cuando vienen situaciones difíciles a mi vida que no tengo el control y que no puedo arreglar, no puedo negarte que a veces pienso, bueno, tal vez Dios no me ama como yo pensé que me amaba. Pero luego tengo que recordarme a mí mismo, ¿sabes? El sufrimiento no es evidencia de la falta de amor. Piénsalo, lo vivimos todos los días. Aquellos que tenemos hijos, disciplinamos a nuestros hijos, y muchas veces la disciplina no, de hecho nunca la disciplina es agradable, ¿no es cierto? Esto ya no es posible, pero soy de la generación en que había cintarazos y había vara, y yo sé que eso ya no es posible, y si lo hacemos puedes meterte en un gran problema, pero ninguna disciplina es grata ahora. Ahora usamos los tiempos fuera y que tiempo para pensar y sientas al hijo por ahí.
bueno, no entraremos en el tema, pero lo que tú uses para disciplinar, o tal vez castigas el iPad, castigas esto, hay dolor, hay sufrimiento, pero no es evidencia de falta de amor. Ningún padre disciplina a sus hijos porque no los ama. Al contrario, la Biblia nos recuerda que la disciplina es una muestra de amor. Que malo sería que Dios no te disciplinara. Qué malo sería no tener a alguien que te disciplinara. Piensa en esos tratamientos médicos, ¿no es cierto? A la mayoría de las personas no nos gustan las inyecciones. Duelen. Nadie queremos pasar por un tratamiento médico porque duele. ¿Hay sufrimiento en eso? Sí. Pero eso no significa falta de amor. Al contrario. Si tienes la oportunidad de tener un tratamiento en medio de una enfermedad, es porque alguien te ama. Porque alguien quiere que estés bien. Porque alguien quiere que recuperes tu salud. Lo vivimos todo el tiempo. Hablemos de la consejería, ¿no es cierto? Hablar de un consejero, de alguien que te enfrenta con alguna verdad en tu vida, duele también. Y a veces hay sufrimiento cuando nos enfrentamos a verdades de falta de carácter que tenemos que arreglar, a cosas que tenemos que enfrentar. Y otra vez, a veces pasar por una terapia de consejería para arreglar algo te va a llevar por el sufrimiento, vas a ir por el camino del sufrimiento, no va a ser jajaja y pura alegría, va a doler, pero no va a ser por falta de amor. De hecho, sabes, en medio de todos estos ejemplos, lo único que confirmamos es que al final, sabes, cuando hay situaciones complicadas en nuestra vida, no significa que sea una ausencia de amor. Muchas veces el sufrimiento tiene que ver porque hay algo mejor para ti y para mí. Y cuando tú y yo disciplinamos a nuestros hijos, hay algo mejor. No queremos que se metan en drogas, no queremos que tengan malas compañías, y por eso es la disciplina, porque queremos que tengan una vida correcta. Cuando te metes a un tratamiento médico, tú sabes que hay algo mejor. Estás pensando en que me voy a poner esas inyecciones, pero voy a estar mejor. Va a haber sanidad, voy a estar bien. Si entras en esta situación de consejería y comienzas a tratar cosas emocionales en ti que te harán sufrir, vas a llegar a la conclusión de que, pero es bueno, porque voy a encontrar sanidad emocional. Muchas veces, de hecho, el sufrimiento siempre traerá algo mejor para ti y para mí. Y eso es lo que Dios hace en ti y en mí. Pero yo sé que nuestra mente sigue ahí y moviéndose. Y muchas veces he escuchado esta pregunta y no tengo muchas veces la respuesta a esta pregunta de ¿por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? ¿Por qué las personas buenas le suceden estas cosas malas? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué a alguien que no hizo nada malo le pasan cosas malas? Por lo general, cuando hacemos esta pregunta, no estamos pensando en nosotros mismos. ¿Te has dado cuenta? Estamos pensando en alguien más. Y decimos, ¿por qué? Si él era tan especial, si él es tan especial, ¿por qué le sucedió eso? Tú y yo nos hemos preguntado también muchas veces eso. ¿Por qué le suceden cosas malas a gente buena? Y no tengo una respuesta y nunca he encontrado una respuesta, pero leí algo que me dio una muy buena respuesta. No me gustó y no te va a gustar a ti tampoco, pero me parece que es la mejor respuesta que he entendido acerca de por qué le suceden cosas malas a gente buena. Y la respuesta es simple, ¿sabes? Tú y yo no somos buenos. Tú y yo no somos buenos. Otra vez, no sé tú, pero en mi corazón hay pecado. Si pudieras verlo como lo ve el Espíritu Santo, si pudieras
ver mis pensamientos, estoy seguro que estarías buscando otra iglesia en este momento. Estarías pensando, bueno, si así es el pastor, yo mejor voy y busco otra iglesia. La cosa es que a la iglesia que vayas, el pastor que esté, tiene la misma condición, porque es tu condición y es mi condición. No somos buenos. De hecho, ¿sabes? Ante esta pregunta, solamente una ocasión sucedió que a alguien bueno le sucediera algo malo, y eso es a Jesucristo. ¿Sabes? Jesús, la única persona buena sobre este mundo, sufrió lo más terrible que alguien pudiera haber experimentado jamás. Él sufrió por algo que no hizo, por pecados que no cometió. Fue golpeado, fue azotado, fue traicionado, fue denigrado de una manera que tú y yo ni tenemos idea. Pero Jesús, el Hijo de Dios, Él es la única persona en este mundo que pudiéramos pensar que era bueno y le sucedió algo malo. La única diferencia es que Él se presentó voluntariamente. Él fue el que voluntariamente puso su vida para eso. Y entonces, ¿sabes? Cuando nos preguntamos por qué pasan estas cosas malas a aparentemente gente buena, déjame recordarte que no somos realmente buenos. Jesucristo, Jesús es bueno. Fue rechazado, fue abandonado, fue acusado falsamente, y Él sí era bueno. Él es el único, ese Cordero de Dios que tomó nuestro lugar. Es la única persona buena que ha sufrido algo malo en este mundo. Y otra vez, sé que la respuesta no nos gusta mucho, pero es real. Y Jesús lo sintió en la cruz de una manera tremenda. Cuando Jesús estaba en aquella cruz, sintió cómo se separaba esa intimidad de Él con su Padre. Entonces recordarás aquellas últimas palabras de Jesús en la cruz, cuando Él gritó: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Sabes? El mismo Jesús estaba en ese momento sintiendo todo ese dolor y todo ese pesar en Él. Y hacía la misma pregunta que tú y yo hacemos: ¿por qué me abandonaste? ¿A dónde fuiste? ¿Dónde estás? Porque es lo que el sufrimiento y el dolor causa en ti y en mí. Y Jesús era el único que podría alegar y decir: he sido obediente, he hecho todo lo que tú me mandaste que hicieras, he vivido para ti, he vivido de una manera correcta, y ahora tengo que sufrir esto. Entonces, ¿sabes? Llego a una conclusión. Y es que Dios, aún en medio del dolor y del sufrimiento, Él nos ama, porque Él nunca dejó de amar a Jesús. Y sabes, la única conclusión a la que quiero llegar esta mañana es decirte y recordarte que no importa que estés pasando por tiempos complicados en la vida, hay una respuesta bien clara en la Biblia, y es que, ¿sabes? Así como el Padre amaba a Jesús, te sigue amando a ti y a mí. Y el versículo por excelencia que me recordaba en estos días, esta clase de amor, tiene que ver con Juan 3:16. Y sé que lo sabes de memoria, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera lo amó? Dice que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira la forma en que Dios te ama a ti y a mí. Dios nos ama al grado de entregar lo más preciado que Él tenía, a su Hijo unigénito. Es un amor que no se quedó simplemente en una expresión, sino que se volvió algo muy práctico, y en el amor Dios entrega a su Hijo para que tomara nuestro lugar. De esa manera Dios nos ama. De esa manera es que Dios quiere que tú y yo entendamos que Él siempre estará ahí. Y entonces, ¿sabes qué dice la Biblia acerca del dolor y el sufrimiento? Mira, la Biblia no dice que no la vamos a pasar mal. La Biblia no dice que nunca nos harán daño. La Biblia no dice que nunca nos va a pasar
algo injusto. De hecho, la Biblia sí dice que tú y yo vamos a sufrir. La Biblia sí dice que un día vamos a morir. Pero también dice que un día resucitaremos. La Biblia, aquellos que creemos en Jesucristo, tenemos esta esperanza. Es cierto, habrá situaciones complicadas en este mundo, pero otro de mis versículos favoritos es Apocalipsis 21, el versículo 4. Y me parece que es uno de los versículos más extraordinarios que nos dejan ver cómo será el cielo. Y otra vez, ¿sabes? Para aquellos que tenemos una relación con Jesús, nos recuerda que llegará un día, este día en que Dios enjugará las lágrimas de cada uno de nosotros. Es decir, el sufrimiento que tú y yo hayamos experimentado un día, eso va a terminar. Un día eso va a acabar. Dice que ya no habrá más muerte, ni más dolor, ni más tristeza. ¿Sabes? En medio del proceso de esta vida donde sufriremos dolor y tendremos circunstancias difíciles en nuestra vida, tenemos una gran promesa. Hay algo mejor que viene, como después de ese tratamiento. Hay algo mejor como después de esos tiempos difíciles en la vida. Mira, imagina este lugar. No habrá más pérdidas, ni enfermedades, ni rechazo, ni angustia. No habrá más vergüenza, no habrá más dolor. No habrá ninguna depresión, ningún abuso. No habrá por qué llorar en medio de estar en la presencia del Señor. ¿Sabes? Yo sé que todavía no hemos llegado a ese punto. Todavía no estamos en ese lugar, pero los que hemos creído en el Señor Jesucristo, vivimos en esta disyuntiva del ya. Ya es una promesa, el cielo ya es una realidad. El cielo para los seguidores de Jesús es una verdad, es una realidad. Pero todavía no lo experimentamos. El todavía no, el ya, pero todavía no. El cielo está listo, sí, está listo para ti y para mí, pero todavía no lo disfrutamos. Y mientras estamos en este espacio del ya, pero todavía no, habrá sufrimiento. Pero sabes, hoy quiero recordarte que hay esperanza. Mi querido hermano, no sé cómo llegaste esta mañana a este lugar, pero déjame terminar con el Salmo 73 y cómo a la conclusión totalmente distinta que llegó Asaf a la de este filósofo. En los versículos 13 y 14, Asaf se queja y dice: de nada me ha servido mantener mi corazón y mis manos sin pecado, pues a todas horas recibo azotes y soy castigado todas las mañanas. Él está pensando en esto, dice el versículo 16, me puse a pensar en esto para entenderlo, pero me resultó un trabajo muy difícil. Y es real. ¿Sabes? Mientras pensamos en el dolor y en las circunstancias difíciles, estaremos igual que Asaf. Resulta bien complicado pensar en eso. Pero nota el versículo 26. Asaf llegó a esta conclusión: aunque mi cuerpo y mi corazón puedan desfallecer, tú, Dios mío, eres la roca de mi corazón. Eres la herencia que para siempre me ha tocado. Asaf llegó a la conclusión, dice, no lo podía entender hasta que estuve en tu presencia. ¿Sabes? Otra vez, mi querido amigo, mi querido hermano, no sé qué estás pasando en tu vida, qué momento estás sufriendo, qué momento estás atravesando, pero hoy simplemente quiero recordarte que Dios es bueno todo el tiempo, que Dios no ha dejado de ser bueno en medio de nuestra vida. Es un Dios que siempre está ahí. Y entonces, ¿sabes? Si estás pasando por un tiempo complicado en tu vida, si estás pasando por un tiempo de duda, de saber, de pensar en que tal vez Dios no es bueno todo el tiempo, hoy déjame animarte y decirte, sí, Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Y
que el dolor y el sufrimiento en Cristo sirve para traer algo mejor. Dios no es ajeno a tu dolor. Yo quisiera que cerráramos entonces orando. Y si hoy tienes una carga en tu corazón, quisiera orar contigo. Y si hay una petición especial, algo que te duele, ¿por qué no te pones de pie ahí en tu lugar? Quiero que oremos juntos. Yo mismo estoy de pie porque necesito ese consuelo y esa gracia. Si estás pasando por este tiempo en que dices, Dios, te necesito. Me duele la situación, me duelen las circunstancias, pero hoy entiendo que eres un Dios bueno. Manifiéstate en medio de nuestras vidas. Dios, conoces cada situación particular, Señor, que cada uno de nosotros atravesamos hoy. A veces, Señor, dudamos y nos cuesta trabajo entender y saber que tú eres bueno todo el tiempo y que todo el tiempo tú eres bueno. Dios, hoy, junto con mis hermanos que están de pie, pido tu bendición sobre nosotros. Dios, que tu consuelo, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento pueda abrazarnos. Que podamos, Señor, recordar que al final, aquellos que te conocemos, aquellos que hemos creído en ti, tenemos una gran esperanza de que un día todo esto terminará. Dios, gracias porque es en el tiempo, Señor, de dolor y de sufrimiento en que te conocemos mejor. En que, Señor, con humildad, derrotados, quebrados, reconocemos que te necesitamos más que nunca. Dios, otra vez, no sé qué situación están pasando mis hermanos. Enfermedades, situaciones económicas complicadas, relaciones rotas, no lo sé, Dios. Padre, obviamente mi petición es, sácanos de ahí. Pero sobre todo, Dios, hoy oramos para volver a confirmar y a creer que eres un Dios bueno. Gracias, Dios, por lo que harás. Gracias, Señor, por lo que seguirás haciendo en medio de nuestras vidas. Padre, enséñanos a ser esa iglesia, esa familia en la fe, que nos abrazamos en medio del dolor y que juntos, Señor, atravesamos por el valle de sombra y de muerte, sabiendo que tú vas con nosotros. Te amamos, Dios, y gracias, infinitas gracias por ese amor tan grande que nos tienes. Gracias por ser nuestra roca. Gracias porque podemos confiar en ti. Gracias, Señor, porque eres puerto seguro, Señor, para nosotros. Y no hay mejor lugar donde pudiéramos estar que en tus manos. En Cristo Jesús oro. Amén.